la penumbra. Y la asocio con esos momentos en los que uno va por carretera, sobre todo en tierra fría, sobre todo en zonas altas, y de repente vas conduciendo bien y resulta que te aparece la niebla y no logras ver, no logras visualizar a lo profundo de la vía, no logras ver lo que viene, y esos momentos generan a veces, pueden generar tensión, preocupación. El conductor experimentado normalmente sabe qué hacer, pero por más experiencia que tiene, sabe que debe manejar con cuidado en ese momento de niebla, sobre todo porque no se ve, no sabe qué puede venir, y lo que hace un conductor normalmente es desacelerar, encender estacionarias, luces, ir muy suave y esperar a que la vista se pueda limpiar para poder acelerar y continuar con su marcha. Pero si en ese momento de niebla, de penumbra, el conductor decide seguir como si nada, pues es probable que provoque un accidente. Es probable que el accidente tenga pérdidas fatales. Por lo tanto, lo ideal es desacelerar, ir suave, ¿cierto, Lorena? Ir despacio. El problema es que cuando viene la penumbra en nuestras vidas no aplicamos ese principio y seguimos como si nada. Y por eso es que nos estrellamos y provocamos accidentes. Nos estrellamos y estrellamos a otros con nuestro acelere, con nuestra imprudencia. En esos momentos de penumbra en nuestra vida, lo ideal también es desacelerar y esperar a que Dios nos dé indicaciones. Porque hay momentos donde el panorama no está claro. Hay momentos donde no está claro el proyecto. No está claro lo que viene. Entonces ahí tenemos que decir, bueno, Señor, yo no puedo ver lo que tú ves. Por lo tanto, tengo que cambiar de modo. Cambiar mi sentido de la vista a modo espiritual, que tú seas quien me guíe, que tú seas quien me oriente, tú seas quien me lleve por ese camino por el que yo no puedo ver, y eso fortalece nuestra fe. Una de las palabras que hemos fortalecido este año es crecer en fe, y a veces no nos damos cuenta que las circunstancias que Dios está permitiendo que vivamos es para crecer en fe. Hemos orado por fe, ¿cierto? Usted dice, Señor, dame fe. Bueno, estas circunstancias son para crecer en fe. Cuando no está en nuestras manos, cuando no está en nosotros la solución, cuando en nuestra vista no está claro el panorama, no nos queda más que confiar en Dios y crecer en fe, porque Él sí tiene claro el panorama y Él sí puede ver lo que nosotros no podemos ver. Esos momentos de oscuridad, esos momentos en nuestra vida donde tal vez nos sentimos encerrados, donde sentimos que no hay salida. Reflexionaba esta mañana que con esta cuarentena he pensado mucho en los presos, esas personas que definitivamente están limitadas a un espacio de encierro y no pueden salir, y dependiendo de la condena, claro está, por su falta, por una decisión que tomó y que la ley tuvo que actuar, pues dependiendo de la condena ni siquiera puede ver la luz del día. Hay personas que están en ciertas cárceles donde solo pueden salir unos minutos a un patio limitado y volver a encerrarse. Qué difícil debe ser vivir en esas circunstancias, donde tu espacio de acción es limitado, donde tu campo de acción no es el que tú quisieras. No siempre vas a tener a plenitud el campo de acción que quieres. No siempre vamos a tener el dinero que deseamos para los proyectos. No siempre se van a abrir las puertas que estamos tocando. No siempre se van a contestar las oraciones como nosotros esperamos, y eso limita nuestro campo de acción. Eso hace que no tengamos una vista clara de lo que tenemos que hacer, pero eso también nos lleva a crecer en nuestra fe, a crecer en nuestra confianza en Dios y saber que Él tiene el control de las circunstancias. La palabra dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien.
Pues hay que confiar en Él. Tenemos que confiar en Él. La fe es como cuando te subes a un avión. Los que han tenido la oportunidad de abordar un avión, difícilmente tienes a la vista la cabina. Normalmente los pilotos la cierran. Difícilmente tienes a la vista los controles. Escasamente, dependiendo de tu silla, puedes ver por una ventana chiquitica algo de lo que está debajo, o tal vez las nubes, pero tú confías en que quien va manejando el avión lo hace con seguridad y que te va a llevar a tu destino, te va a llevar al puerto que estás esperando. Eso es la fe. No siempre tienes el parabrisas amplio para ver todo tu panorama. No siempre tienes todo claro. A veces es solo una ventanita pequeñita. Pero si sabes que Dios está tomando el control, o mejor, si le hemos entregado el control, entonces confiemos en que Él va a hacer su obra. Es como el padre que se arrodilla a orar por sus hijos y en sus rodillas, en su oración, le entrega a Dios sus hijos. Y en su oración dice: Señor, son tus hijos, tú me los diste, yo te los entrego, tú harás. Pero se para y vuelve y se angustia. Se para y quiere tomar decisiones. Se para de las rodillas y se olvida que se las entregó a Dios, que entregó sus hijos a Dios. Entonces no hay fe. Cuando le entregamos algo al Señor, debemos confiar en que Él va a hacer. Luego, no es una fe pasiva, es una fe activa, donde Dios nos muestra cómo y cuándo movernos. A medida que la penumbra va pasando, a medida que la niebla se mueve, entonces tú puedes acelerar. Entonces puedes ver la curva con anticipación. Entonces puedes encontrar el mejor lugar para orillarte, para poder tomar la mejor decisión. Hubo un hombre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que estuvo mucho tiempo en una situación cerrada. Su campo de acción se limitó. Su campo de acción no era el que él esperaba. Y escuche esto, ni siquiera era el que Dios le había prometido. Porque tal vez Dios te hizo promesas, pero hoy no las estás viviendo. Tal vez Dios hizo promesas sobre tu familia, sobre tu economía. Dios hizo promesas sobre tus hijos, sobre tus nietos, pero no los estás viviendo. Este hombre no estaba experimentando lo que Dios le había dicho que iba a hacer con su vida. Sin embargo, la pregunta para hoy es: ¿qué pasó con ese personaje durante los 13 años que estuvo en la cárcel? La Biblia no nos relata los detalles minuciosos de algunos sucesos. La Biblia no detalla aspectos puntuales de algunos personajes. Sin embargo, nos da luz para entender en Dios que ocurrieron cosas que cambiaron su ruta de camino, cambiaron su diagnóstico. Este hombre no solo estuvo 13 años en la cárcel, sino que había pasado momentos difíciles con su familia. Había pasado momentos difíciles con sus anteriores jefes. Su paso a paso no era lo mejor. Iba como de Guatemala, ¿cierto? Sus hermanos le generan un ambiente tóxico, un ambiente de envidia. Sus hermanos generan rencilla en torno a él. No lo querían. Y no contentos con no quererlo, ahora planean sobre su futuro. Es que hay gente que es experta en querer planear tu futuro para mal. Hay gente que quiere decirte cómo te va a ir, pero para mal. Y estos hermanos van a decir: matémoslo. Desaparezcamos esta figura de nuestra historia. Que su futuro sea de muerte. Que su futuro sea de fin. Este personaje había recibido sueños de Dios como tú.
este hombre había recibido promesas de Dios como tú, pero ahora habían otros que estaban diciendo cuál sería su futuro. Dios te ha dado promesas, Dios te ha dado palabra, pero tal vez no te has dado cuenta que hay otros que quieren decir cuál es tu futuro. Tal vez estás escuchando voces cuyo futuro para ti es muerte. El futuro que ven en ti es ruina, es miseria. Eso pasó con los hermanos de José. Salen un día y dicen: vamos a matarlo, que muera, que desaparezca. De no ser por Rubén, uno de sus hermanos, quien dijo: no lo matemos. Por el camino pasan personas que compran esclavos, vendámoslo. Sin embargo, aunque lo evitó de la muerte, lo salvó de la muerte, el destino que le seguían dando no era el soñado. Oh, hermano, no sé si hoy estás experimentando el destino no soñado en tu vida, donde la penumbra se puso tan espesa que no logras ver 2 metros adelante de tu proyecto. Estamos en una etapa en el mundo donde la gente dice: no se sabe qué va a pasar el otro año. En todos los campos sociales, en el colegio, en la universidad, en las empresas, en el turismo. Mire, la gente no se sabe qué va a pasar. La vista está oscura, hay una penumbra que está ocultando lo que tenemos que ver. Pero aquí viene una palabra de Dios para ti. No es con tus ojos. Tal vez tú no puedas ver lo que viene. La ciencia no pueda ver lo que viene. Los gobiernos no puedan ver lo que viene. Pero nuestro Dios sí. Y lo ve por nosotros. Y nos guía. Y nos orienta. Hoy puedes estar viviendo un momento de caos como José. No ser querido por los hermanos es una cosa, pero ser odiado es otra. Querer ser muerto por los hermanos es otra. Y es una de las cosas que me llama la atención, porque a veces la familia se convierte en el principal estorbo de un creyente. A veces generamos unas rencillas en familia tóxicas y no las atendemos con tiempo. A veces los padres permiten que se anide veneno entre los hermanos, como ya había pasado con el abuelo de José. Ya Jacob y Esaú, su padre y su tío, ya habían tenido un conflicto. Ya habían tenido un problema entre ellos. Y ahora José está teniendo un problema con sus hermanos que quieren dañar su futuro. Oh, mucho cuidado con esto, iglesia. Mucho cuidado de no ser nosotros los que queramos dañar el futuro de nuestra familia. No ser nosotros los que aplastemos las flores que alguien quiere dar. Cuando vemos a alguien que quiere prosperar, como que nos incomoda, como que nos acordamos del conflicto y creemos que no lo merece. Cuando tú estás prosperando, entonces como que a alguien no le gusta y prefiere declarar sobre ti muerte. Eso fue lo que pasó con José. Sus hermanos declararon sobre él muerte. Los sueños que Dios les había dado ahora no se ven cumplidos. Pero algo pasó con José en todo esto, que pudo crecer a pesar de la dificultad. Pudo llegar a la promesa a pesar de los obstáculos. Pudo llegar al sueño cumplido a pesar de los decretos de muerte que se dieron sobre él. Habrán decretos de muerte sobre ti. Habrá personas que maldigan tu hogar, tu familia. Habrán personas que no quieran que tú te gradúes, profesores, compañeros de universidad, que harán triquiñuelas para que no logres tu título.
personas que no están contentas con lo que Dios está haciendo e intentarán declararte muerte. Pero aquí viene José para tu vida y para mi vida. Después José llega a la cárcel porque es acusado de abuso. Además de bendecir a Potifar, además de bendecir su casa, ahora la persona que recibe bendición de José le condena, le encierra. Y esto es muy interesante en la vida cristiana, porque a veces tú estás bendiciendo a alguien y esa persona te responde con ingratitud. Tú estás ayudando a alguien y esa persona te responde con dureza. A veces tú le has dado y cuando tú necesitas, esa persona te da la espalda. Y es lo que vive José. José estaba bendiciendo la casa de Potifar. Toda su casa era bendecida. Pero ahora Potifar, por una trampa que le van a hacer, prefieren dejarlo en la cárcel. Sin embargo, José sigue creciendo en fe. Todas nuestras adversidades deben llevarnos a crecer en fe. José sigue confiando en el Dios de sus sueños. ¿Dónde está nuestra confianza en tiempos de crisis? Pablo lo dijo y me llama la atención a quién se lo dice. Yo con el mayor placer gastaré lo mío. Yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. ¿Y sabe a quién se lo dice? A los corintios, la iglesia más desagradecida que tuvo Pablo. La iglesia más ingrata que tuvo Pablo fue la de Corintio, la iglesia en Corinto. Los corintios menospreciaban a Pablo. Los corintios decían que Pablo no era apóstol. Los corintios decían que Pablo no tenía liderazgo. Los corintios se burlaban de Pablo y desafiaban a Pablo. La iglesia más ingrata de todas fue la de los corintios. Y a esa iglesia ingrata, a esa iglesia desagradecida, a esa iglesia injusta, Pablo les dice: yo me gastaré por amor a ustedes. A esa iglesia Pablo le dice: yo gastaré lo mío por ustedes. Es que si hubo una iglesia que debió escuchar eso, fue la iglesia de los filipenses, por ejemplo, en Filipo, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Galacia. Eran iglesias más agradecidas con Pablo. Ellos le mandaban platica a Pablo cuando se daban cuenta que pasaba hambre. Cuando ellos se daban cuenta que Pablo estaba enfermo, enviaban cartas para saber qué pasaba con Pablo. Los únicos que se preocupaban por Pablo cuando estaban en la cárcel eran ellos. Los corintios no. A los corintios les valía lo que pasara con Pablo. Por eso me llama la atención que Pablo escribe eso a ellos, a los ingratos, a los desagradecidos. Pablo le escribe a los que pagan mal. Pablo le escribe a los que no lo quieren, a los que no le agradecen. A ellos les dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío. Yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. José bendice la casa de Potifar y ahora lo llevan a la cárcel. 13 años en la cárcel dura. 13 años con ese historial, yo siempre digo, es suficiente para amargarse el corazón. José tenía razones para llenarse de odio. José tenía razones para tener resentimiento. José tenía razones para aborrecer el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
es que su abuelo Abraham no es que le hubiera dado mayor ejemplo en muchas cosas. Su abuelo Isaac tampoco. Su tío Esaú tampoco. ¿Para dónde miraba José? Si José mira a Abraham, dice, pero es que este bisabuelo mío casi hace acostar a mi bisabuela con otro hombre. Si mira a Isaac, dice, pero es que ellos provocaron el conflicto con mi papá y mi tío. Si José mira a Esaú, dice, no, pero si mi tío quería matar a mi papá. Oiga, linda familia, ¿sí o no? Y si José mira a Jacob, no, pues imagine la historia de Jacob. Y ahora me vendieron. Si mira a sus hermanos, ¿para dónde miraba José? A quien quiera que él quisiera tener como referente, no había un modelo. No lo tenía todavía. Yo no sé a quién estás mirando tú en tu penumbra. No sé en quién estás poniendo la mirada. Tal vez pones la mirada en alguien y no es el mejor referente. La pones en tu esposo y no es el mejor referente. La pones en tus padres y tal vez te creas con autoridad para pensar que tampoco son el mejor referente. La pones en el pastor y ahí sí que se fregó, porque tampoco soy el referente. ¿En quién puso la mirada José en todo ese tiempo de su vida oscura? Para mantenerse a pesar de los edictos de muerte sobre él. ¿En quién vas a poner la mirada? ¿Quién te va a sostener cuando tu campo de acción se cierra? ¿Qué te va a sostener cuando sufres injusticias? ¿Qué te va a sostener cuando hay ingratitud? ¿Qué te va a levantar cuando extiendes la mano y nadie la extiende para ayudarte? A Pablo por lo menos le escribían a la cárcel. José no recibía en la cárcel una carta de su papá. José no recibía en la cárcel una carta de sus hermanos. José en la cárcel tiene que haber desarrollado una fe sobrenatural para seguir creyendo en los sueños y en las promesas que Dios le dio. Oh hermano, no sé cuál es tu presente familiar, económico, laboral. No sé cuál es tu proyecto que tal vez ves frustrado, tal vez ni ves. Pero cuando en esas circunstancias te aferras en Dios, entonces Dios hace cosas sobrenaturales aún en nuestra penumbra, aún en nuestra oscuridad. A veces Dios está haciendo cosas que tú no ves para cuando salga esa penumbra. Es como cuando por fin vas en carretera y se despeja el panorama y pasa la niebla y empiezas a ver el paisaje hermoso. Empiezas a ver la carretera a lo largo, las palmeras, a ver los pájaros. Dios está preparando un paisaje espectacular para aquellos que sostienen su fe en tiempos de penumbra. Hay algo que me llama la atención de José en Génesis 41. Y la idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. José estaba en la cárcel. El faraón tiene un sueño. Nadie logra descifrar el sueño.
Y alguien se acordó y dijo: ay, yo conozco a alguien que me ayudó en una época. Lo traen para que interprete el sueño del faraón. Y aquí es donde está la palabra de hoy, iglesia. José no sale de la cárcel lleno de odio. Quien lo tiene preso, ahora le dice: ayúdeme. Quien lo tiene preso, ahora le dice: necesito tu don. Y José no sale con arrogancia ni con soberbia. José no sale diciendo: pues yo sé cuál es el sueño suyo, pero vea, como dicen en Colombia, mamola. José tendría razones para quedarse callado, sabiendo lo que venía con el sueño del faraón. José sabía que venía hambre para la tierra. Y tal vez, si hubiésemos sido nosotros, tal vez hubiésemos dicho: pues que se mueran de hambre. Me pusieron a chupar, me condenaron, fueron injustos conmigo, me esclavizaron, me apartaron, pues que se mueran de hambre. No, José no dice eso. ¿Qué pasó en el corazón de José para que la cárcel no lo dañara? Para que la penumbra no lo dañara. Una de las cosas que dice el Señor es: guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Fíjense que eso es una tarea que Dios nos pone a nosotros. Dios no dice: yo guardaré tu corazón. No, tú guarda tu corazón. Porque van a intentar envenenarte, van a intentar dañarte. Uno conoce el corazón de una persona dañada cuando habla. Uno conoce cuando una persona está en crisis, pero además está sin Dios. Porque su forma de hablar parece una escopeta loca disparándole a todo el mundo. Cuando una persona está en crisis y además está lejos de Dios, su forma de hablar lo revela. Empieza a buscar culpables, empieza a señalar, empieza a hacer a otros responsables y bota veneno y bota odio y bota y bota. Y entonces uno dice: no solo está mal, sino que está lejos de Dios. Pero cuando una persona está en problemas, pero además está cerca de Dios, su forma de hablar es distinta. No sé cuál es su penumbra, hermano, pero si tú estás aferrado a Dios, entonces saldrás como José a hacer bendición. Saldrás como José a demostrar sabiduría. Saldrás como José a demostrar prudencia. Saldrás como José a poner tu don al servicio e incluso de aquellos que nos han hecho daño. Tenemos derecho a desahogarnos. Estamos cargados. Alguien nos enojó, nos causó enojo. Tenemos derecho a desahogarnos. Pídele a Dios sabiduría a quién buscar para desahogarte. Pídele a Dios sabiduría para encontrar una persona a la cual tú le puedas decir todo lo que hay en tu corazón y sácalo. Pero una persona. Y una persona que Dios te dirija. No empieces a descargar tu corazón con todo el mundo. Porque a veces nos cogen como recipientes de basura. Hay personas que nos tienen como su recipiente favorito de basura. Y cada que nos ven, descargan en nosotros toda su basura. Todo su veneno, toda su envidia, toda su rabia, todo su enojo. Y ya nos cogieron de esponja. Y no contentos con uno, buscan al dos. Y no contentos con el dos, buscan al tres.
Y no contentos con el 3, buscan al 4. Y ¿de dónde sacan tanta basura? Encontremos una persona que Dios te muestre. Porque tal vez hay resentimiento que es basura. Tal vez hay dolor que se vuelve basura. Y tengo que sacarlo. Entonces busca a esa persona. Cuenta conmigo si quieres. Y yo te voy a escuchar. Y yo voy a recibir en un recipiente grandote todo eso que usted tiene. Mire, yo lo voy a escuchar. Y no lo voy a juzgar. Y usted traiga eso nomás. Y va a ser ahí. Y me hizo. Y me dijo. Y me echó. Y me quitó. Y me pidió. Y no me pagó. Y va a hacerlo. Y va a hacerlo. Y va a hacerlo. Y yo lo voy a escuchar. Y le hago fondo a ese recipiente. Pero usted sale limpio cuando hablemos con Dios. Pero no empiece a encontrar recipientes por todo lado porque podemos hacer daño. Por eso la iglesia debe tener ancianos sabios que nos aconsejen. Alguien a quien contarle lo que me está pasando. Alguien con quien desahogarme. Pero una persona. Diga así, una persona. Una. No 2, ni 3. Porque de pronto eso que tú le vas a contar a otra persona, esa quedó envenenada. Hay gente que viene a hablar contigo y te deja cargada. Tú estabas bien y te dejaron cargado. Te cogió el recipiente. Si no estás disponible, dile, mira, vamos a Dios. Suelta tu carga en Dios. No sé en qué momento José sacó todo eso de su corazón. No sé en qué momento José limpió su corazón. Pero cuando el faraón lo llamó, no salió a botar basura José. Cuando el faraón le dijo, venga, usted que está en la cárcel, usted al que yo tengo en la cárcel, venga, ayúdeme. José salió, dice el texto que leímos, sabio, prudente. Dice que el faraón le dijo, se nota que el Espíritu de Dios está contigo. Ahora tú vas a gobernar. Iglesia, recíbalo como una palabra. Quienes te han juzgado, quienes te han cargado, quienes te han rechazado, tendrán que reconocer que eres más sabio. Tendrán que reconocer que eres más prudente. Tendrán que reconocer que el Espíritu de Dios está en ti. Pero algo pasó en esa casa. Algo tuvo que hacer José para limpiar su corazón y poder salir a servir con un corazón limpio. José, antes de trabajar para sus sueños, tuvo que trabajar para el sueño de otro. Y ese es un principio que a veces no entendemos. No trabajaremos para nuestros sueños hasta no aprender a trabajar con un corazón limpio por el sueño de otro. Tal vez sientas que estás trabajando para el sueño de quien te oprime, pero un día Dios te hará más sabio, más prudente y te pondrá a gobernar. Un día el Señor cambiará esa situación con un corazón sano. ¿Cuál es tu penumbra? En medio de ella, fortalece tu fe. En medio de ella, confía más en Dios. Hay un historial para deprimirte. Logra descansar en Dios para que no te deprimas. Tienes un contexto para llenarte de rabia y de resentimiento. Logra descansar en Dios para que tu corazón no se dañe. Te toca trabajar al lado de quien te oprime, quien te rechaza. Descansa en Dios para que lo puedas hacer con integridad y seas testimonio aún delante de tus opresores. Que tu servicio
sea de bendición aún para los que te maldicen. Que los que declararon muerte para tu futuro, a través tuyo ellos alcancen vida. Que los que quisieron estorbar tu vida, ahora a través tuyo puedan alcanzar sus sueños, como lo hizo José después con sus propios hermanos. Ahora José salva la vida de sus hermanos. ¿Quiénes querían verlo muerto?